es Cadena de Libros, el podcast, con Mariana Salas y María José Cadena. La cadena de libros, ¿cómo están? Soy María José, estoy muy contenta de estar una semana más en su podcast preferido de libros. La mejor curaduría, como siempre, en Cadena de Libros me acompaña como cada semana. Mariana Salas, ¿cómo estás, Mae? Hola, muy contenta de estar aquí una semana más, como decís, en su podcast favorito de recomendaciones literarias y justamente abriendo un gran mes lector. Ahora, terminando el episodio, decimos qué viene de selección para septiembre, si es que no, ya lo vieron en nuestras redes sociales, ¿no? Que ya lo publicamos y también lo mandamos a nuestro grupo de WhatsApp. Pero bueno, esas son parte de las cosas que les queremos contar hoy. ¿Cómo va tu semana? ¿Qué onda contigo? ¿Qué ha pasado? Tenemos un Cuéntanos. poquito de todo. Fíjate que tuve un viaje con mis mejores amigas hace unas horas que regresé. Y y y como que siento que cuando pasas tiempo con amigas, quizá cuando eras más joven, estabas más acostumbrada a hacerlo, ¿no? Y hoy en la vida adulta es más difícil poder, pasar más de un par de horas, muchas al mismo tiempo, como que la vida adulta se vuelve más compleja, cada quien vive en lugares distintos, cada quien tiene ya otras cosas, otras prioridades, perros, hijos, trabajos, proyectos, Sí. parejas, no sé, viajes, como que se vuelve más complejo y es muy curioso, es algo que me pasa también cuando tenemos clubes de cadena de libros, que regreso muy cansada, mi voz quizá me balconea un poco del fin de semana, pero regreso muy cansada, pero es un cansancio diferente, como muy revitalizada de la convivencia, como del estar con esas personas que amas y ese sentimiento de amigas. Les digo porque me hizo sentir mucho como cuando llego cansada después de que hacemos actividades o viajes de la FIL o tenemos como algún encuentro en comunidad en físico que regreso cansada, pero cansada de reírme, o sea, cansada de platicar, cansada de sentir ese amor que sí siento que hay muchos tipos de amor, pero el amor que te dan tus amigas es un privilegio y si alguien lo tiene y lo experimenta, eh, realmente valórenlo cada segundo y si alguien no lo ha experimentado por alguna razón, estoy segura que merecen experimentarlo así. Ay, sí, las amigas son batería, no Sí. importa qué tan cansado sea como el plan, porque generalmente como que tratas de hacer la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible, porque pues hay que aprovechar que están todas y no hay descanso y no hay, Sí. ay no, yo me duermo hasta las 10, 11 de la mañana, no, no existe porque es aprovechar todas las horas posibles, ¿no? Pero siempre, siempre se disfruta. Qué bueno que tuviste tu fin de semana de viaje, de Me amigas. urgía, hace varios años no lo hacíamos y siento Qué padre. que me siento muy orgullosa de las amigas que tengo, Mm. incluyendo a Mariana Salas Campbell, que está aquí. Y justo es algo que te digo que me ha hecho reflexionar. Ayer que venía en mi regreso a casa, como sí estoy cansada, pero me siento revitalizada y fue algo que sentí hace 2 semanas, igual cuando tuvimos nuestro día C, y es algo que cuando preparamos el viaje próximo a Fiel Guadalajara me hace sentir lo mismo, ¿no? Creo que la interacción entre mujeres y las conexiones que podemos generar es algo que nos da mucha vida y creo que es algo que durante mucho tiempo a muchas mujeres se les negó, se les reprimió. Entonces, también es importante cultivarlo en cada etapa de tu vida. Qué emoción, qué bonito, sí, justo. Y lo hemos platicado aquí muchas veces, ¿no? Como este tema de que a veces las mujeres, como que este tema de que nos crían más como rivales que como amigas. Y fíjate que un día estos me compartieron un post y yo lo compartí también de una persona que explicaba que claro, que obviamente lo más fácil siempre fue ponernos en contra de las mujeres para que todo lo que tú sigas y la validación tenga que venir del patriarcado, ¿no? Entonces, como que compitan porque en el momento en el que ellas se apoyan, a ellas ya son imparables porque no les importa lo que piense el patriarcado, ¿sabes? Es como, no, no te puedes poner eso. Ah, que no, pues yo me lo pongo, ¿sabes? Porque hay otras mujeres apoyando que tú y te dicen, te ves bella, hazlo, y te empoderan y tal. Y que bueno, que parte de esta rivalidad que siempre se estableció es por eso, ¿no? Porque el chiste era dividir para que hubiera solo una corriente a la que, una voz, ¿no? Y esa voz en cierto modo,
pues es todos los cánones del patriarcado. Pero bueno, aquí Total. ustedes saben que nos encanta siempre relacionar con cosas que nos encontramos, con pláticas y tal. Y el libro de esta semana me parece que une muchos puntos. Bueno, primero porque es nuestro club de lectura mensual en septiembre, así que nos encanta abrir el mes con este libro, con esta autora que nos está haciendo el honor, nos da el honor con su presencia, de contar con su presencia en nuestro club de lectura de este mes online. Si se quieren inscribir, escríbanos a @cadena de libros _bajo. Y esta semana vamos a hablar de, ay, mis uñas, se me quebró ayer una uña y me da pena cómo se ve, voy a hacer así. Da igual, no pasa nada. Mambo de Alejandra Moffat. María José, ¿de qué es o de qué va Mambo? Cuéntanos. Me encanta este libro. Uno de los libros que tuve el privilegio de leer este verano, gracias a Shed Leaf. Pues un poco las notas y releer ahorita antes del podcast. Ahorita vamos a ir a los detalles, pero básicamente retrata la vida y la infancia de 2 hermanas que se llaman Ana y Julia, que viven en Chile. La autora igual es chilena, entonces eso es también muy interesante. Y siguiendo con la corriente de autoras latinoamericanas que llevamos ya desde hace varios meses, Ana y Julia viven en Chile en un momento muy delicado en la historia reciente de Chile, que es la dictadura de Pinochet, pero viven esta dictadura de una manera muy particular, porque toda la historia es narrada a través de la perspectiva y las fantasías y las ideas y la manera de comprender el mundo de estas 2 hermanas en su infancia. Con sus padres, viven en una zona de naturaleza que yo me lo imaginaba así como surreal, ¿no? O sea, estos bosques, esta naturaleza, estas aves, estos conejos, esto y justamente, toda la historia es narrada desde la perspectiva de estas 2 hermanas, que son niñas, y cómo van comprendiendo el mundo de los adultos, porque uno a veces piensa o asume que los niños y las niñas no se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor. Y claro que se dan cuenta, su manera de entender la realidad puede ser distinta, e incluso puede ser muy tierna o muy cruel y desgarradora al mismo tiempo, y fue algo bien interesante de esta experiencia lectora. em, pero bueno, esto básicamente, sin spoilear nada, de esto va la historia, como de la vida familiar de Ana y Julia, y cómo van comprendiendo una situación muy cruel y muy delicada y muy dura que sucede a su alrededor. Es correcto, y a esto se le suma, bueno, que estas niñas viven como en esta zona boscosa, primero porque se están escondiendo, Sí. básicamente, ¿no? Sus papás se están escondiendo, sus papás obviamente forman parte de la revolución, y obviamente están siendo perseguidos por el gobierno de Pinochet. Entonces, básicamente estas niñas viven en este espacio como de bosque, en lo que para ellas es un juego y hay como muchos juegos con los animales. Su papá también es un hombre que dibuja, y que tiene como esta capacidad también de hacer historias para sus hijas, con su talento, con su arte, y parten de ahí también para hablar de muchas cosas y disfrazar, maquillar la realidad de muchas maneras, ¿no? A Pinochet le dicen el águila, y hay dibujos y como que a mí me dio mucha ternura y dije, wow, también qué responsabilidad tan grande, al ser papá, que es como este tema de las realidades, ¿no? Y cómo tratas una realidad con un niño para que la entienda o entienda, en este caso, la peligrosidad de decir la verdad, porque incluso las niñas tienen unos nombres ficticios para no identificar, y los papás también, desde eso, ¿no? Pero cómo ponerlo como un juego para que no sea un trauma para la niña, pero que no se le olvide que tiene que decir otro nombre, más explicarle todo el contexto, el por qué los silencios. em, a mí me conmovió mucho y me recordé también yo de niña cómo a veces uno se toma estas ausencias a veces de los papás porque los papás están tristes, ¿no? Como que tú como niño no recuerdas es que mi mamá estaba triste, sino que en tu cabeza es, y mi mamá se encerró en el cuarto todo el día y no la volví a ver nunca más. Ujú. ¿No? Y es un poco como baja, nuestro personaje principal, Ana, que es la más chica,
cómo baja todas, y claro, su mamá lo que está es deprimida, lo que está es triste porque están falleciendo sus amigos en la lucha, Sí, ¿no? Y qué duro, desapareciendo sus amigos. Entonces, qué duro. es, es súper duro como estos papás, que bueno, pasan cosas en la historia, la familia no está estática en este lugar de bosque, sino que tienen un movimiento y cómo incluso el movimiento es cómo se los tienen que disfrazar a las niñas para que entiendan, para que no se estresen, para que los papás como tratando de sostener la realidad súper cruda con una realidad maquillada de juego para las niñas y que trabajar, o sea, imagínate estar preocupado por la vida de la familia real, ¿no? Y además crear una fantasía para tu niña chiquita me pareció como muy overwhelming, o sea, como que sí me abrumé y dije, claro, y nosotros que vivimos en zonas privilegiadas, pero también pensé mucho en los papás con papás de niños en zonas de guerra, ¿no? ¿Qué contarán? ¿Qué les dirán? No sé. A mí también me conmovió mucho, particularmente la mamá, como de el estar todo el tiempo, no me puedo imaginar pensando en que hoy están bien, pero ¿qué pasa si mañana no? O sea, que es una idea que se maneja mucho en el libro, ¿no? O sea, ¿qué pasa si mañana tenemos que tomar otras decisiones? ¿Y qué pasa? ¿Y el qué pasa? O sea, no me puedo imaginar esa tensión y esa responsabilidad de por sí. Tener a tu responsabilidad a hijos pequeños es enorme, el estar en esas situaciones, que es una realidad que la vive mucha gente, ¿no? O sea, la vivió las personas que han vivido dictaduras en Latinoamérica o en Asia, en Europa también, hijos de la guerra, en propio México, ¿no? Hay muchos lugares en donde, pues, realmente la situación, sobre todo para las infancias, es más difícil, y la responsabilidad de los papás de tener que estar, híjole, bien pilas y bien, cerca, pero al mismo tiempo como explicándoles a tus hijos lo que pasa, pero sin romper un poco el cuidar esa magia que merecen los niños, tener la infancia. O sea, a mí me conmovió Sí, mucho eso de la mamá y del sí, papá, obviamente, como de cómo mantienes ese como esa conciencia de lo que está sucediendo, de una situación dura, pero al mismo tiempo no quieres romper esa ilusión que solamente vive en la infancia y que mereces tenerla. O sea, no importa qué tan grave sea tu situación, y me puedo imaginar, no sé, quizá, cuando veo videos de niños en Gaza que están jugando en una situación horrible, en un genocidio, en una cosa ujú, horrible, crueldad del mundo, digo, ¿qué tendrán que hacer los papás para también mantener como ese nivel de juego, ¿no? Ese nivel de ilusión que si no inocencia, la ujú, que si no la cultivan los adultos a tu alrededor en tu infancia, pues, lamentablemente ahí es cuando, ¿no? Y puede tener como una serie de repercusiones en tu vida de arrebatar esa inocencia de la infancia, sí. que lamentablemente situaciones así, en efecto, terminan arrebatándola. Sí, 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 Entonces, sí. ¿Sabes en qué hay mucho pensé que yo decir, también? hay mucho que Sí. decir. ¿Sabes en qué pensé yo también? Como, y creo que a todos nos ha pasado de chicos, que hay personas que en algún momento, esporádicamente, o porque trabajaban en la casa, porque eran amigas de la mamá, porque eran vecinas, como estas personas que también eh, están como responsables de ti o tú estás al cuidado Ujú. de estas personas cuando eres niño y cómo estas personas marcan para bien y para mal tu infancia, ¿no? Como esta red de apoyo que tienen los papás, cómo impacta también en ese niño o en esa niña o en el niñe de eh, que la amiga de mi mamá hacía esto y nos decía más la verdad, ¿no? Porque a veces hay adultos que no tienen el mismo cuidado unos que otros o es un tema de personalidad, no es de maldad, es de personalidad. Y cómo impacta también como estas personas que apoyan a nuestros papás con cuidarnos un rato o mucho tiempo en la infancia. Yo me acordaba mucho yo creo que ya he contado aquí la historia de una tía que me trataba muy mal, güey. Y yo quedaba a Sí. cargo de ella, pero de que la madrastra de Cenicienta ella. Y cómo esa persona, que era parte de la red con la que mi mamá en ese momento contaba, ¿no? Además, Sí, una claro. mujer sola, tal. Y lo más loco es que justo era como estas historias de que me hacía cosas a mí, pero yo no le decía a mi mamá para que mi mamá no se sintiera mal, porque sabía que mi mamá estaba haciendo todo por salir de viaje por chamba
y pues yo me tenía que quedar con alguien y como que yo no la quería complicar. Pero cómo es fuerte, como estas personas que también así como tengo ese recuerdo, también tengo un recuerdo de la mamá de mi mejor amigo, que era mi vecino, la mamá de Ale, cuando nos hacía postres y snacks en lo que llegaba mi mamá y era como el momento con mi amigo comiendo cosas deliciosas y era como muy Sí. feliz. Entonces, como que también pensé en que uno a veces habla mucho de los papás y de la crianza de los papás, pero y esa gente que de una u otra manera también se involucra contigo porque te quedas con ellos, porque, ¿sabes? Como que también son piezas bien clave. Y que no puedes esperar, y me parece que es un pensamiento muy individualista y capitalista también, el que toda la responsabilidad de crianza recae en una mamá y un papá, ¿no? O sea, hay un equipo y hay una comunidad y es lo que nos hace falta, ¿no? Cultivar esas redes de apoyo que obviamente gente tiene quizá miembros de sus familias, pero también amistades y obviamente que sean espacios seguros para los niños, pero justo, ¿no? Qué valioso era la mamá de tu mejor amigo que también estaba ahí pilas y yo también vivía en una comunidad en la que crecimos así y las mamás de mis amigas a veces pasaban por mí y yo me iba a comer a sus casas o viceversa, o sea, se venían a mi casa y entonces comían conmigo y eso es bien importante. A mí me recordó mucho, y ahorita que estabas diciendo, cuando yo era niña, mi papá estuvo muy enfermo en el hospital, estuvo muy grave de salud, y fueron como 3 4 meses que yo era muy chica, pero mi hermano todavía era más chico, era un bebé de 2 años. Estuvimos varios meses en casa de mis tíos. Mi papá estuvo muy grave en el hospital, mucho tiempo. No lo vimos, o sea, recuerdo haberlo visto antes de que lo operaran y hasta meses después que salió del hospital, ¿no? O sea, para mí fue como, no estuvo. Y mi mamá tampoco estuvo, o sea, estaba con mi papá en el hospital al 100% y a nosotros nos mandaron a casa de mis tíos que vivían en las afueras de la Ciudad de México, entonces ni siquiera era como que cerca del hospital en donde estaban pues todo el tiempo en terapia intensiva y en recuperación y todo. Y fue una situación bien dura. Y durante ya mi vida adulta fue algo que trabajé en terapia, ¿no? Como de un poco el recordar como ese sentimiento de yo niña, como ese miedo de no sé si mis papás van a regresar. O sea, yo en algún momento llegué a cuestionarme como de ¿regresarán por mí? O ¿Van a sea, volver por mí? Ajá. van a volver por mí. Y yo veía a mi hermano bebé y era una responsabilidad horrible que era como, "Ah, ¿y qué tal si no? Y mi hermano chiquito y yo, y es un bebé, o sea, ¿qué pasa, no?". Porque yo tenía 7 años Ajá. y agradezco mucho como el hecho de que mis tíos hayan sido mis papás, o sea, porque no me faltaba nada y me impresiona como mis tíos, cómo lo manejaron conmigo en ese momento, porque hoy hay mucha información de cómo manejar ciertas cosas, pero a principios de los 2000, pues no, ¿no? Y Ajá. ellos sí me daban espacio como para preguntarme cómo me sentía, si quería hablar, si tenía dudas. Nivel a mí me inscribieron en la escuela de mis primos, e iba a Órale. la escuela de mis primos. Y usaba, o sea, como yo iba en un año abajo de mi prima y los Los 3 somos uniformes. escalonidad, entonces yo usaba los uniformes, el mismo yo tenía era el nombre bordado, entonces yo llevaba pues, todo el uniforme con el nombre bordado de mi prima, y con el uniforme yo iba a la escuela y me parece muy lindo porque, por ejemplo, a mi tía, yo llegaba a días decirle que ya no quería ir a la escuela y mi tía me decía que no pasaba nada, o sea, que me podía quedar con ella, me iba al súper con ella, me iba, o sea, como que me paseaba para que no estuviera sola en mi casa, Ajá. y se me hace muy tierno como esos adultos que están para ti, y es lo que yo pensaría cuando tenga hijos, como de tener a esas personas, ¿no? Que confíes. Y algo muy curioso es que mi mamá no solamente no me puedo imaginar lo que ella estaba pasando de dolor y de dificultad y de incertidumbre enorme, que ella haya tenido a mi tía y a mis tías en ese momento, sabiendo que dentro de todo lo que estaba pasando en su vida caótico, sus hijos estaban bien. Bien cuidados. Ujú. O sea, estaban con alguien que es la extensión de ella. O sea, Ajá. es literalmente la extensión de ella.
Y eso a ella le dio una paz enorme. Y algo que igual me pareció muy impresionante es que mi mamá tenía mi edad hoy. Era una bebé, O sea, tenía mi edad. una niña. Hoy no me puedo o sea, como que mucho tiempo yo decía: "Sí, pero es que mi mamá era mi mamá, ¿dónde estaba?". Y hoy que lo veo, digo: "Tenía mi edad". O sea, tenía mi edad y qué paz para ella tener a su hermana o a ese miembro de tu familia súper valioso que estaba pendiente. Y mi otra tía que vivía en otra zona de la ciudad iba los fines de semana y pasaba por nosotros y nos llevaba todo el día y nos cuidaba y no nos faltaba ni amor, ni comía lo mismo que en mi casa y era el Ajá. mismo olor prácticamente y los mismos abrazos y todo. Y sí me hace pensar ahorita que dices la importancia de generar esos espacios y esa red de apoyo entre una comunidad. Es que es vital para y cómo lo eliges tú como adulto, ¿no? También, porque, bueno, va a impactar en tus hijos, entonces, esa conciencia. A mí, ¿sabes qué me impacta mucho? Y creo que, una de las cosas que más agradezco de los últimos años y que me han dado los libros ha sido el poder ver a mi mamá más que mi mamá. Y eso ha sido una herramienta que he obtenido de verdad, gracias a ficciones y a cajitas de herramientas de todo tipo, ¿no? Desde drama free, desde Sin Dramas de Nedra Glover Tawwat, Ajá, hasta otro tipo de libros como eso. Me acordé porque lo mencionaste ahorita, como yo veía que mi mamá, ¿y dónde está mi mamá? Claro, porque tú lo ves desde mi mamá, o sea, desde tú con Gaby la etiqueta de mamá, no la ujú, etiqueta de Gaby mujer, ¿no? Persona, individuo joven de 30 y pocos años, ¿sabes? Sino que en tu cabeza de niña, pues es bajo como conoces a tu mamá, que es como la etiqueta de mamá. Y esa etiqueta a veces es muy cruel porque exige muchas cosas que no ponen en una balanza la humanidad de nuestros padres. Y es bien claro, interesante ver, a mí me ha encantado quitarme la venda de hija y poder ver a mi mamá también y a mi papá, a los 2 como ujú, una mujer y como un hombre, y me ha ayudado mucho también a culparlos menos por cosas donde antes era más cruel yo como hija, ¿no? De que: exacto, yo soy el así porque reproche, ustedes", ajá. Y ajá, ahora digo: "No, pues es que en su momento, tomó la decisión porque, pues, persona, versus las herramientas que tenía", o sea, como que creo que te da más paz y te mejora mucho la relación, sobre todo cuando uno ya es adulto, ¿no? Que a veces hay muchos choques también porque como ya tú tienes tu personalidad y no haces lo que tus papás te dicen y no te queda o no te queda de otra como cuando estás adolescente o haces lo que yo te digo y llegas a la hora que quieras o son las reglas para vivir aquí. Cuando tú tienes como esta independencia de adulto, a veces hay ciertos choques de trenes porque tú piensas diferente a tus papás, porque tú tienes otras herramientas, pero me ha ayudado a tener menos encontronazos con ella, eh, y a culpar menos a mi papá, o sea, como cada uno en su rubro, el verlos como hombre y mujer, como Grace y como Salvador, no como papá y como mamá. Ujú. sí, que eso es algo, qué maravilla que podamos hablar de estas cosas y llegar a este tipo de sentimientos y reflexiones a través de la lectura. Y qué maravilla que un libro así, que una persona que quizá no se ha acercado al mundo de los libros, no entendería cómo nos lleva a estas conclusiones. Sí. Una historia que nada que ver. O sea, estamos hablando de Ujú. 2 amigas creciendo en Chile en la dictadura, Hermanas, 2 hermanas. 2 hermanas, perdón, 2 hermanas creciendo en la dictadura en Chile, que viven en una situación muy complicada porque tienen que estarse moviendo, porque se están escondiendo, pues, obviamente, de la persecución, de la dictadura. Pero nos lleva a esto, ¿no? Nos lleva a esto, también es un tema, y le decía a Mariana hace unos momentos, que obviamente es una pregunta que la voy a dejar para el club con la autora, con Alejandra Moffat, porque este tipo de literatura casi, casi es un subgénero, o sea, estas historias de memoria histórica, literatura narrada desde una perspectiva infantil, es un recurso que se utiliza mucho en la literatura, que lo hemos visto, creo que, bueno, el ejemplo perfecto es el diario de Ana Frank, que yo creo que muchas de esta generación y muchos que nos escuchen lo leyeron en algún momento de su vida. Es una ¿O vieron historia algún valiosísima. audiovisual que Sí, habla o de sea, es eso? una Sí. historia
impresionante de esta niña holandesa niña judía holandesa en plena Segunda Guerra Mundial, sus padres, así como miles de personas en esa época y en las guerras, deciden esconderse, ¿no? Porque está esta persecución contra ellos y deciden esconderse en las oficinas del papá en un pequeño ático que tenía unos cuartos y así viven varios años. Lamentablemente, la historia de Ana Frank termina como una tragedia familiar, porque el único que sobrevive es Otto, su papá, y encuentra el diario que luego es publicado, pero es esta literatura de una situación muy muy cruel, que es la guerra y las dictaduras y la opresión y la violencia narrada desde un punto de vista de una niña o un niño. Así nos podemos ir de ejemplos que hay, porque no solamente el diario de Ana Frank, pero creo que o me gustaría preguntarle si había alguna referencia, ¿no? Como de este subgénero de literatura y cuáles fueron, ¿no? Para apuntar en esa, bibliografía que sale siempre que tenemos clubes con autora. Y ese es justa la magia, que hay cuando uno tiene el autor a la mano, que es un privilegio, la verdad, y poder preguntarle este tipo de cosas, esa es una pregunta, por ejemplo, que no vas a encontrar en ningún resumen de nadie, porque eso es algo que es para ella directamente, Nadie, ¿no? Entonces, nadie. básicamente es parte de la experiencia que nosotras ya la hemos vivido, personas de nuestra comunidad ya lo han vivido, pero si no lo has hecho y nos estás escuchando, pues es un buen momento para animarse. Es un libro que no les va a tomar mucho tiempo, también si es la primera vez que van a entrar como un club con autor, no, y les da como agobio el termino, no termino. Como pueden ver, si nos están viendo en Spotify o en YouTube, es un libro corto, menos de 190 páginas. No, 194 tiene. Así que esto, la verdad, con párrafos así bastante divididos. O sea, es una lectura bastante simple, ¿no? Es ágil. Alejandra tiene una pluma que también hace que a pesar de que son temas bien agobiantes, el hecho de que sea a través de una niña y que hayan muchas cosas como desde su perspectiva de inocencia, hacen mucho más eh, digerible el relato, ¿no? A pesar de la gravedad del asunto que rodea a la familia. Y creo que eso es parte de la magia que tiene esta corriente literaria, este recurso de la narración a través de los ojos de la inocencia, porque así es, Ujú. algo que es un conflicto muy de adultos lleno de mucha ya cosa fea que tienen los adultos en la cabeza, ¿no? Entonces es bien interesante ver cómo a través del juego, a través de la imaginación, a través de herramientas que tenemos cuando somos niños. O sea, tan solo pensemos en herramientas cuando algo en casa se ponía feo. ¿Qué hacíamos? Sí, Cuando claro. veíamos algún problema, ¿en qué te refugiabas? Bueno, un poco es este tipo de literatura de que nos cuenta cómo se siente una familia a través de los ojos una niña y un país, ¿no? Y los amigos de los papás y los secretos y todo a través de los ojos de una niña. Así que si no se han animado, Yo ya estoy no sé, enamorada. Estoy sí, enamorada de la portada. la La portada es verdad, muy bonita. la portada es preciosa, son un poco como estos dibujos, o en mi imaginación, un poco como los dibujos del papá. Es que son Eh, sí, 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 Tiene sí. elementos del bosque y de las áreas naturales en donde está, tiene elementos de cartas, tiene, La como elementos de mariposa, esta sí, historia, la radio, las mariposas, o sea, es un libro verde con estas, sí. como con estos dibujos, estas Con estos ilustraciones. collage, sí, parece como un collage. Y la palabra mambo, no les voy a decir qué es para que lo vean, lo lean ustedes en el libro. Ay, pero a mí me dio mucha ternura eso. Sí, Me es dio muy mucha ternura tierno. el significado, es muy tierno, así que Tienen 2 muy tierno y semanas. sí, 2 semanitas, les da Tienen mucho 2 tiempo. semanas, perfecto, o sea, suficiente para alistarse. Nuestros clubes se llenan. Recuerden que online tenemos cupo limitado para que justo no queremos que nadie se quede fuera, pero queremos que sea realmente una experiencia que todo el mundo tenga la oportunidad de platicar y de preguntarle y generar este sentido de comunidad de cadena de libros. Y más si Ujú, tenemos una autora invitada, que es una delicia escucharla, es una delicia como poderle preguntar directamente, como decíamos. total. Entonces quedan pocos lugares. No titubeen más, inscríbanse ya. Es correcto. Y hablando de no titubear,
Voy a abrir aquí un momento con su permiso porque lo quiero leer directamente de nuestro perfil. Aquí tengo el post abierto. Está Eh, hermoso. Quedó muy lindo, la verdad. De nuestra selección de septiembre, para que vayan anotando también, así como Mambo es el primer pendiente para que podamos estar en este club de lectura online y platicar juntos. Tenemos primero, bueno, Mambo, el de esta semana. La siguiente semana nos vamos al romance con A 7 años de ti, de Ashley Poston. Este libro no estaba en traducción, fue parte del club de Reese Witherspoon. Ya Ediciones Urano lo tiene en español latino, me parece, o no sé si es español de España, no me acuerdo. Pero bueno, tenemos como esta selección. Luego nos vamos a una cajita de herramientas que la hemos visto en todos lados, ¿no? Este libro, y creo que ya llegó el momento de traerlo al podcast, que es La generación ansiosa de Jonathan Haidt. Luego tenemos una joya de novela de la escritora Claudia Piñeiro con Una suerte pequeña. Yo nunca había estado tan al filo de la butaca en un libro como con ese libro. Y cerramos el mes, bueno, con un libro del que hemos platicado muchísimo, pero muchísimo, y se ha visto por todos lados. Yo les conté que lo estaba leyendo, lo he platicado también con María José, y cerramos con Casu Perreo, una revolución. 5 episodios bastante variaditos para este mes de De septiembre. todo. Así que aquí los vemos para hablar de libros, de anécdotas y literal charlar la vida, De básicamente. todo. ¿Qué ¿Qué estás estás leyendo, leyendo? May? Yo de que quería ganar la pregunta. Bueno, Dime tú. a ver, fíjate que estoy leyendo A 7 años de ti, Okey, porque no lo había leído, entonces lo empecé en audio en inglés y me empecé a perder. Porque okey. me pasa que cuando los audios son en inglés British, no tengo la misma capacidad de comprensión lectora, entonces comprensión auditiva, perdón. Entonces como que dije, no, voy a leerlo, lo compré en Kindle en español, ¿no? Que ya estaba la versión en español para leer un poquito más rápido por los tiempos que tenemos. Y estoy escuchando un thriller, ay, que me está gustando mucho. Sé que el autor con voz no tuvo la primera mejor impresión, que fue Riley Sager con La casa de al lado. Ay, sí, Yo fue sé, yo una sé que el final depresión. fue ¿qué? Pero ahorita estoy con un libro que se llama La sobreviviente, y la premisa es la siguiente. Hay una casa en un acantilado donde vive una familia, la familia Hope, que se supone que son millonarios, y hay así, un desvividero fatal en la familia, y culpan a la menor de las hijas, que ya es una anciana en el tiempo actual, digamos, donde se está contando la historia, es una anciana. Entonces, esta historia cuenta como una chica que es cuidadora de ancianos, esa es su profesión, es su oficio, va a cuidar a esta mujer, a la famosa Lenora Hope, que supuestamente es una desvividora, y esta mujer decide contarle su vida, y contar la verdad. Lo que se descubre es que no es la primera vez que esta mujer quiere contar su vida, y ya intentó contársela a la cuidadora anterior, que misteriosamente desapareció. Órale. Entonces, ahí voy, están pasando muchas cosas, me faltan 3 horas todavía, ahí voy, así que esas son mis Suena muy lecturas actuales. bien. Sí, estoy emocionada, no quiero cantar victoria porque así estaba con La casa del lago y el final fue como, ¿qué? Sí, sí, sí. Pero pon tú que vamos a ver qué pasa aquí. Ujú. Y a ver, hay que darle la oportunidad, o sea, como siempre decimos, no hay Sí, libros malos, es nah, simplemente gustos, momento de tu vida. Por eso. ejemplo, yo el de Liane Moriarty, que les dije la semana pasada que estaba leyendo, el de la premisa de este avión transpacífico que le empieza a decir, lo dejé, está larguísimo, no me estaba Mm, cachando, o sea, ya estaba perdida, no sé chance y leerlo o me agarró en un mal momento. No tengo idea, no que sea un mal libro, pero yo no lo recomendaría, o sea, no me sí, atrapó. Acabo de usar estoy muy contenta, todavía no lo he empezado, pero usé mi crédito de Audible en el ok, libro de Kazu, de ok, Perreo, una revolución, porque quería escucharlo. O sea, quiero escucharlo ok, de su boca, de su boca. Y además me gusta que las chicas de nuestra comunidad están muy emocionadas por haberlo metido sí, a la selección de septiembre. Entonces,
me Sí, gusta, quiero justo. leerlo, quiero escucharlo, quiero cuando pause poner su música, o sea, como que vivir la experiencia total de lo que está narrando, estoy lista para ello. ¿Sabes qué? Hablando de libros que no, ¿te acuerdas o se acuerdan que la semana pasada les dije que estaba leyendo o escuchando El Loco de Dios en el fin del mundo? No lo terminé. ¿No te gustó? No lo ¿No terminé, te me agarró en pareció, un momento? Ajá. no, me pareció demasiado largo para llegar hacia a donde íbamos a llegar, que era esta pregunta existencial de que si hay vida después de la muerte, básicamente. Y me desesperó tanto que cometí un pecado lector, hablando de la iglesia. Me fui a ChatGPT y le pregunté, ChatGPT, en el libro El Loco de Dios, en el fin del mundo, la pregunta que tiene el autor se va a contestar en algún momento, ¿sí o Te no? dijo que no Me me dijo digas que qué te sí, dice. no, o sea, Okey. sí, pero como muy avanzada la lectura y que no es del todo como literal lo que yo a lo mejor estaba esperando que sucediera. Sí, Entonces, quizá como tú que tenías dije, una expectativa. no, Ese libro lo voy a comprar, tengo muchas ganas de leerlo. El año no se va a acabar sin que yo lea ese libro y te ok. cuento qué tal. Sí, yo creo que tú como internacionalista y periodista y con lo que te dedicas, te va a gustar mucho como Sí, me todo da el la background. impresión. Ujú, Claro, porque habla de viajes de Vaticano, de viaje de periodistas del Vaticano, sale Valentina Lasraki, salen como varios de los corresponsales del Vaticano, o sea, como que tiene todo un trasfondo de investigación que, ujú, que básicamente es lo que tienes que hacer cuando estás investigando, ¿no? Preguntarle cosas a personas que son del ujú. entorno o que tienen que ver con lo que estás, o la persona que estás investigando. Pero para mí fue too much y tal vez tenía mucha expectativa. Igual ahí Sí, lo dejé, está en Audible, afortunadamente en Audible, pues te respeta porque además lo compré, no fue con crédito, lo compré, entonces te respeta, en algún momento volveré, pero tenía tantas cosas por hacer o sea, de la selección de cadena de libros, y hay tantos libros que quiero leer que realmente me sí, sí, emocionan que sí. dije, no, pausa. Te Ujú. entiendo perfecto, ya regresarás en el momento, o incluso quizá escucharlo es muy tedioso, quizá leerlo en físico será otra experiencia. O Sí, sea, ya saben que aquí escuchamos y no juzgamos. Pues bueno, muchas gracias. Recuerden que tienen gracias. todavía 2 semanas para inscribirse al club de lectura de Mambo, que es nuestro club online de septiembre. Disfrútenlo, disfruten, no lo piensen tanto. Si están pensando en inscribirse, háganlo ya. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran como @cadena de libros guión bajo y pues muchas gracias. Chao.